has preguntado qué método anticonceptivo es más seguro y eficaz después de una cirugía bariátrica? Soy la doctora Daniela Sanabria y hoy te explico qué debes tener en cuenta para elegir la mejor opción y evitar así embarazos no planeados. Empecemos. Recordemos que para empezar, la obesidad es una compleja enfermedad crónica donde existe un exceso de acumulación de grasas debido a una alteración en el balance entre el ingreso energético y el consumo. Sin embargo, esta también se ve afectada por otros factores como el metabolismo o la genética, y según el Instituto Nacional de Salud, tan solo el 20% o más por encima del peso corporal ideal es el punto en el que el sobrepeso se convierte en un riesgo para la salud, y es por esto que es considerado un problema hoy en día de salud pública. Recordemos también que en el caso de los adultos, la Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso por índice de masa corporal igual o superior a 25 y obesidad por índice de masa corporal igual o superior a 30. En la actualidad, según la organización especializada en obesidad en Colombia y el mundo, Colombia ocupa el tercer puesto en Latinoamérica en materia de obesidad, donde aproximadamente el 40% de la población representa sobrepeso y más del 5% sufre obesidad severa, es decir, una obesidad considerada como una obesidad mórbida. Con respecto entonces a la cirugía bariátrica, esta fue introducida alrededor del año 1950 para tratar la obesidad y se considera actualmente la única terapia eficaz y a largo plazo para la obesidad. La prevalencia de estos procedimientos ha aumentado con el paso del tiempo y aproximadamente el 83% de todas las personas que se lo realizan están en edades reproductivas. Hay que tener en cuenta también que la fertilidad aumenta después de una cirugía bariátrica debido precisamente a todos esos mecanismos fisiológicos y hormonales que se normalizan con la pérdida de peso significativa. Y en mujeres, pues la cirugía bariátrica puede restaurar la regulación del ciclo menstrual y la ovulación, lo que mejora la fertilidad, y esto se debe a la reducción precisamente de todos esos niveles de andrógenos y al aumento también de la globulina fijadora de hormonas sexuales, lo que va a llevar a un equilibrio hormonal mucho más favorable y susceptible para generar una fecundación a futuro. Entonces, a nivel mundial, el 34% de las mujeres en edad reproductiva son obesas y aproximadamente el 50% de estas mujeres que se someten a este tipo de procedimientos están en edad reproductiva, ¿cierto? Recordemos que en los primeros 12 a 18 meses se produce una rápida pérdida de peso con déficits nutricionales, como son los déficits de hierro, de ácido fólico, de calcio, de vitamina D, incluso de vitamina B12. Y es por esto que la Sociedad Europea de Anticoncepción no recomienda por eso el uso de anticonceptivos orales combinados y progestágenos orales debido precisamente a todos estos cambios en la biodisponibilidad de los fármacos. Entonces, dado todo esto, de lo que hemos hablado, pues la planificación es un tema clave en este tipo de población, ¿cierto? Puesto que hasta la fecha se han realizado pocos estudios que hayan investigado la farmacocinética de los esteroides anticonceptivos en mujeres obesas con o cirugía bariátrica. Un estudio francés de comportamiento sexual mostró que las mujeres obesas menores de 30 años tienen 4 veces más riesgo de embarazo no planeado o aborto comparadas con mujeres de peso normal. Sin embargo, este riesgo no se observa en mujeres obesas mayores de 40 años. Publicaciones un poco más recientes han concluido que la mayoría, alarmante de pacientes operadas no reciben un correcto asesoramiento anticonceptivo y utilizan métodos anticonceptivos poco recomendables precisamente por la falta de información pre y posoperatoria, y más en aquellas mujeres con deseo reproductivo. Entonces, pues ya referente al método anticonceptivo previo a la cirugía, como lo pueden observar en esta figura, ¿cierto? En la figura de la derecha, en un estudio retrospectivo entre el 2018 y el 2019 se encontró que el 24% de las mujeres previo a la cirugía no utilizaban ningún método anticonceptivo, el 10% utilizaban método de barrera y el 54% de las mujeres tomaban anticonceptivos hormonales orales. El 10% eran usuarios de dispositivos intrauterinos, ya sea con DIU o implante, y un 2% ya se había sometido a una esterilización quirúrgica previa.
Entonces, tras la intervención ya del procedimiento quirúrgico, es decir, de la cirugía bariátrica, el 46% no utilizaba ningún método anticonceptivo, el 16% utilizaba preservativo y solo el 6% tomaba anticonceptivos hormonales orales, el 12% eran usuarios de dispositivo intrauterino o implante y hasta el 20% de ellas se sometieron a procedimientos ablativos. Entonces, en este mismo estudio se evidenció que el 78% de las pacientes consideraban que no había recibido asesoramiento anticonceptivo ni recomendaciones para un futuro embarazo en el caso de aquellas que consideraban deseo reproductivo posterior a la cirugía bariátrica. Un pequeño grupo que sí recibieron asesoría mencionaron que dicha información fue provista por el mismo cirujano bariátrico en el 54% de los casos y el 96% de todas las mujeres consideraban útil una visita de asesoramiento anticonceptivo posterior a la intervención. Y si nos ponemos a pensar en el tipo de población y las características que tienen las mujeres colombianas, pues se hace importante hacer una correcta asesoría teniendo un poco más el panorama de un manejo integral a la atención pues de estas mismas pacientes. Vemos pues que existen varios métodos, ¿cierto? Y si están o no recomendados en este tipo de población. Arrancamos con los anticonceptivos orales. Estos se disuelven en el estómago. Las enzimas del intestino lo transforman en metabolitos activos y se absorben a través de las vellosidades intestinales hasta llegar a la circulación portal. Por este motivo, las pacientes sometidas a cirugías malabsortivas o técnicas mixtas tienen una absorción disminuida de los anticonceptivos hormonales orales y otra parte está pues relacionada con la absorción, puede estar aumentada en mujeres con obesidad debido al incremento del gasto cardíaco que a su vez eleva el flujo sanguíneo en el aparato gastrointestinal y el vaciamiento gástrico, traduciéndose así en una disminución de la concentración plasmática máxima del medicamento. Es por esto que el tema de anticoncepción tanto en mujeres con cirugía bariátrica como en mujeres obesas pues debe evaluar varias opciones. Uno es el riesgo del tromboembolismo venoso y arterial pues asociado, además del riesgo cardiovascular que aumenta con el uso de anticonceptivos hormonales y otro pues la obesidad como un factor de riesgo para el fracaso como tal de la anticoncepción. Entonces, con respecto pues, a los anticonceptivos orales combinados, su disponibilidad efectiva puede diferir según el peso corporal por muchas razones, incluidas las variaciones en la absorción, la distribución, la unión, el metabolismo o la depuración. Por otro lado, la literatura muestra un riesgo alrededor de el 12 y 24 veces más de tener un tromboembolismo en comparación con aquellas mujeres obesas que no lo usan, pero a su vez sigue siendo mejor si se compara el riesgo durante el embarazo y el puerperio debido al estado de hipercoagulación pues observado durante la obesidad. Entonces, según los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, podrían llegar a considerarse en mujeres con sobrepeso que no tengan otros factores de riesgo asociados para enfermedad cardiovascular, siendo categoría 2, sin embargo, pues tienen un nivel de evidencia bajo, ¿cierto? Por ejemplo, este estudio se realizó para comparar la farmacocinética de los anticonceptivos orales en mujeres con peso normal y mujeres con índice de masa corporal superior a 30. Lo que hicieron fue utilizar básicamente un anticonceptivo oral combinado de 21 días por 3 ciclos antes de un ciclo en el cual pues, se le midieron las cantidades de folículos ováricos mediante una ecografía que se realizó cada 3 a 5 días. Entonces el promedio normal fue de aproximadamente 59 kilos y en la población obesa de 94 a 95 kilos, es decir, 22% de índice de masa corporal control con un promedio alrededor de 33.5% en el grupo con obesidad. Encontraron entonces, como podemos ver en las gráficas, los niveles máximos de hormonas anticonceptivas son más bajos entre las mujeres obesas en comparación con las mujeres de peso normal, pero sus niveles mínimos son similares. En este pequeño estudio, pues las diferencias farmacocinéticas observadas no se tradujeron pues en una mayor actividad folicular ovárica entre las usuarias obesas de anticonceptivos orales.
Entonces, como se puede ver en esta tabla, pues no se deben utilizar píldoras combinadas ni píldoras que contengan solo progestágenos en pacientes después de una cirugía bariátrica radical, precisamente por la alteración de la absorción. Para estas pacientes tampoco se recomiendan las píldoras anticonceptivas de emergencia. Se puede ofrecer otros métodos para estas pacientes, incluida la anticoncepción hormonal, ya sea inyectable, en implantes, anillos o incluso en parches. Con respecto precisamente a estos parches transdérmicos, pues la eficacia puede verse afectada en mujeres con sobrepeso u obesidad debido a que el tejido graso puede verse involucrado en la mala absorción de las hormonas liberadas a través de estos parches y potencialmente así pues también reducir la eficacia anticonceptiva, ¿cierto? Adicionalmente, algunos estudios sugieren que el parche puede ser menos efectivo en mujeres con índice de masa corporal alto. Por ejemplo, un análisis agrupado de alrededor de 3.319 pacientes que se realizó alrededor del año 2002 demostró fallas anticonceptivas en mujeres con peso mayor a 90 kilos. A diferencia de las píldoras anticonceptivas orales, pues los parches transdérmicos pues no se ven directamente afectados por los cambios en la absorción gastrointestinal. Sin embargo, es fundamental considerar otros factores como el estado nutricional y los posibles cambios en la piel después de una cirugía bariátrica antes pues de la prescripción de estos. En lo que concierne entonces con los implantes subdérmicos, algunos textos sugieren que los niveles séricos, por ejemplo, de tonogestrel dependen del peso corporal y disminuyen a un ritmo mayor en mujeres con obesidad debido al mayor volumen de distribución. Los efectos sobre la unión a proteínas plasmáticas y el aclaramiento alterado pues también mencionan que las concentraciones pues se disminuyen después de una cirugía malabsortiva cuando el peso ha disminuido después de la cirugía. Sin embargo, pues tanto en mujeres obesas como en aquellas con cirugía bariátrica, el implante subdérmico sigue siendo un método anticonceptivo altamente eficaz, dado que la tasa de falla es muy baja, con una eficacia similar a la observada en mujeres con peso normal. Además que actúa localmente en el tejido subdérmico y pues no depende de la absorción gastrointestinal, por ende no debería verse afectado directamente por los cambios precisamente con todo lo que tiene que ver con la absorción. En este artículo, por ejemplo, tuvo como objetivo estimar las tasas de falla anticonceptiva del implante subdérmico de tonogestrel en mujeres con sobrepeso y obesidad, y lo que hicieron fue analizar básicamente los datos del proyecto Choice sobre métodos anticonceptivos, que fue un estudio de cohorte prospectivo de aproximadamente 9.256 mujeres en edades comprendidas entre los 14 y los 45 años, y el cual pues fue diseñado para promover el uso de métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada, llegando a la conclusión pues que las mujeres que pesan más de 70 kilos no tenían más probabilidades de experimentar una falla con el implante en comparación con las que pesaban menos de 70 kilos. Sin embargo, sí se demostró que al final de los 3 años el nivel sérico sí fue más bajo en aquellas mujeres que tenían mayor peso. Dado esto, pues algunos estudios aconsejan cambiar el dispositivo subdérmico después de 2 a 3 años en mujeres obesas. Y esto se debe a que se ha reportado disminución de las concentraciones plasmáticas después de 24 meses de uso, es decir, que se debe cambiar o retirar un año antes de lo estipulado regularmente. Pasando entonces a los anticonceptivos inyectables, pues este es un artículo sobre la eficacia anticonceptiva y seguridad del acetato de medroxiprogesterona de depósito. Y este artículo, digamos que presenta los resultados de 2 grandes ensayos clínicos fundamentales de fase 3 sobre este anticonceptivo. Uno de estos ensayos nacionales se llevó a cabo en América del Norte y del Sur y el otro en Europa y Asia. Entonces los objetivos de este estudio fue precisamente evaluar la eficacia anticonceptiva, la seguridad y la satisfacción de las pacientes durante el primer año. ¿Y qué evidenciaron ellos? Pues que de alrededor de 1.065 mujeres, el 18% de las participantes tenían un índice de masa corporal por encima de 30. No se observó embarazos en ninguna, sugiriendo pues un alto efecto anticonceptivo independientemente del peso corporal. Sin embargo, solo fue un porcentaje pequeño de la población donde lo ideal hubiera sido tener por lo menos un porcentaje por encima del 50%.
Sin embargo, pues con el uso de este inyectable en específico existe un riesgo de aumento de peso, poniendo en juicio su suscripción pues en esta población. En este estudio que se realizó en el año 2009, evaluaron por densitometría alrededor de 703 mujeres con uso de anticoncepción hormonal. De estas encontraron que aquellas que usaron acetato de medroxiprogesterona de depósito, que fueron alrededor de 240, sin importar el índice de masa corporal, ganaron un promedio de 4,5 kilos en 2 años y de 5 kilos en 36 meses. Y que después de 6 meses de la descontinuación, es decir, de la supresión pues, del medicamento, tuvieron una pérdida de peso. Por otro lado, entonces, tenemos que el uso prolongado de este inyectable y la cirugía bariátrica pues parecen estar asociados con la pérdida de densidad mineral ósea, pero pues no hay datos aún específicamente con el riesgo de osteoporosis o fractura. Entonces, en este estudio, por ejemplo, se examinaron los cambios en la densidad mineral ósea en mujeres con obesidad y se evidenció un efecto hipoestrogénico sobre la densidad mineral ósea específicamente o especialmente pues cuando se administraba durante más de 2 años. Con respecto a los dispositivos intrauterinos, desde el punto de vista teórico, pues la función del dispositivo intrauterino pues no debe afectarse por el índice de masa corporal, puesto pues que el mecanismo de acción es predominantemente local, ¿cierto? Entonces la eficacia pues no está comprometida en la población obesa ni en población pues que se haya sometido a un proceso de cirugía bariátrica. Estos dispositivos pues por lo tanto no se ven afectados, como ya les había mencionado, por el índice de masa corporal ni por los cambios de peso. Han habido estudios que han demostrado una tasa de falla cercana al 1% y no existe relación con el índice, por lo tanto pues se consideran métodos seguros y eficaces pues para formularles a estas pacientes. Con respecto a la anticoncepción de emergencia, pues el riesgo global de lograr un embarazo en una relación sexual sin protección ni consumo de anticonceptivos de emergencia es alrededor del 5,6%. Esta revisión sistemática abordó la efectividad precisamente de la anticoncepción de emergencia, comparando mujeres obesas con controles de mujeres pues, que tenían índice de masa corporal normal, demostrando asociaciones significativas entre la obesidad y el riesgo de embarazo después del uso del levonorgestrel, aumentando el riesgo de 4 veces más que los controles. Es por esto que las mujeres obesas con alto riesgo de embarazo después de una relación sexual no protegida, la inserción de un dispositivo intrauterino, por ejemplo el de cobre, pues es el método de elección. Si esto no es posible, pues se recomienda la administración pues, de acetato de ulipristal. Y ya para finalizar, pues es importante tener en cuenta esos consejos que deberíamos darle a las pacientes que de una u otra forma pues nos llegan a consulta con o sin deseo de embarazo, como lo son, digamos que una vez intervenidas, hay aumento de la fertilidad en los 3 primeros meses, que no pues es recomendado. Y es muy importante decirles a estas pacientes que no es recomendada una gestación en las primeras semanas, ni mucho menos, pues si algunos textos mencionan que en los primeros 12 a 24 meses posteriores a la cirugía, no solamente por la parte nutricional, sino por las complicaciones de morbo y mortalidad materna, y que lo ideal es el uso de anticonceptivos de larga duración como los dispositivos intrauterinos o en su defecto los dispositivos subdérmicos. Además es importante mencionarle a estas pacientes la importancia de hacer una consulta preconcepcional, preparar su cuerpo y preparar todo para tener un embarazo y llevarlo a feliz término.